Vamos a dar comienzo a la segunda parte de las charlas técnicas previstas en este 10º taller técnico sobre caminos rurales. Disertaciones técnicas que van a estar a cargo de la doctora Agustina de Miguel como moderadora. En primer lugar, tema: nuevo enfoque en la provincia de Buenos Aires para abordaje de obras hidráulicas no autorizadas, a cargo de la ingeniera Ada Jimena Blayadilón, que es directora provincial de gestión hídrica del ADA. Otro tema: entre cuencas y caminos, desafíos del drenaje en zonas rurales, a cargo de la ingeniera Macarena Menón Bellagamba, de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. Y luego el tema: principales lineamientos y criterios para el diseño y verificación de obras hidráulicas en el ámbito de la infraestructura vial rural, que estará a cargo del ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli. Bueno, le damos la palabra ya a la moderadora de la mesa, doctora Agustina de Miguel. Hola, hola. Bueno, buenos días. Mi nombre es Agustina de Miguel, como bien se dijo, provengo de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Me acompaña Pablo Petreca, que va a disertar en un ratito nomás en su carácter de intendente con licencia y actual senador de la provincia de Buenos Aires. Analía, gracias por la invitación, no sé por dónde anda. Allá estás, la revista Vial Rural, y por supuesto al intendente de esta localidad, Benito Juárez, y a todo su equipo. Y Daniel Olari, allá te veo a lo lejos, Gastón Blanc y a toda la gente de Junín, muchos saludos para todos ellos. Voy a ser breve, así ya arrancan las disertaciones. Recién hablaba con Luis y decía, ¿qué frase de inicio podría disparar para este módulo que nos toca, que tiene que ver justamente con el nuevo enfoque en la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, en lo que es las obras hidráulicas? Y bueno, sí, Luis me decía eso, ¿no? Tiene que ser una mirada integral, no solamente tratarse el camino en sí mismo, sino también que se hable del agua. Así que estoy con personas más que especializadas en la temática. Voy a estar en mi carácter de moderadora como para básicamente indicarles el tiempo y que podamos cumplirlo, y seguramente nos vamos a llevar muchos aprendizajes en esta mesa que nos toca ahora tener el gusto de escuchar. Muchas gracias. Vamos con la primera presentación. Sí, te rebauticé como Luis. Arrancamos entonces con el nuevo enfoque en la provincia de Buenos Aires para el abordaje de obras hidráulicas no autorizadas, por Ada Jimena Blayadilón, me corregirá ella, directora provincial de gestión hídrica del ADA. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación a participar de esta jornada. Yo me voy a poner el tiempo, así no nos pasamos del tiempo asignado. Bueno, como me presentaron, soy la directora provincial de gestión hídrica de la Autoridad del Agua. No soy ingeniera, soy abogada. Hago la aclaración porque en el flyer estaba presentada como ingeniera. Hoy la intención es hablar sobre el nuevo enfoque para el abordaje de la problemática de obras hidráulicas no autorizadas en la provincia. En enero de este año, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia dictó la resolución 46, que aprueba el nuevo procedimiento después de más de 20 años de la vigencia de un procedimiento desactualizado, que no receptaba avances que había habido en cuanto a modificaciones que sufrió el Código de Aguas en los últimos años. La norma que se encontraba vigente había sido sancionada en el año 2002, que era la resolución 229, que posteriormente, a través de la modificación que sufre el Código de Aguas en los años 2015 y 2017, con la introducción de un artículo que es el 166 ter, que da acción a los municipios en todo lo que tiene que ver con la constatación, la comprobación de las obras hidráulicas no autorizadas o conocidas como obras clandestinas. Esa norma había quedado bastante desactualizada, en primer lugar, en cuanto dejaba fuera de
de todo lo que era el abordaje y la resolución de la problemática a los municipios, que consideramos que son un actor clave, fundamental, para el abordaje territorial justamente de esta problemática. Bueno, y como decía, la nueva norma recepta no solamente estas modificaciones que venía sufriendo la norma a lo largo de los años, sino también los avances tecnológicos, fundamentalmente lo que hace a la posibilidad de constatar o comprobar las obras a través del uso de tecnologías, digamos, como son las imágenes satelitales. En ese marco nosotros ya veníamos trabajando desde la Autoridad del Agua en convenios con la CONAE, la Comisión Nacional Aeroespacial y ARBA, que bueno, ARBA tiene todo un sistema de fiscalización remota de avanzada, que utilizan también satélites. Nosotros veníamos trabajando en convenio con ambos organismos para el tema de la comprobación de la existencia de obras a través de imágenes satelitales en tiempo real. Y bueno, esto también lo que se hizo fue plasmar en esta norma que, como les digo, se sancionó en el mes de enero, justamente plasmar todo esto, los avances que había tenido la norma, el Código de Aguas y toda la normativa en consecuencia, las acciones que se venían realizando desde el organismo en este punto, que fundamentalmente nosotros a partir del año pasado venimos avanzando en la firma de convenios con municipios. A la fecha hay casi 30 municipios que firmaron convenios con la Autoridad del Agua, Benito Juárez es uno de ellos. Justamente para trabajar lo que hicimos fue plasmar un poco esto que plantea el Código de Aguas de la acción que tiene el municipio para prestar colaboración en cuanto a las obras no autorizadas. Se plasma esa colaboración en forma de un convenio para llevar adelante las acciones, ¿no? En la medida, siempre esto lo resalto porque es importante, no es una delegación de competencias de la Autoridad del Agua en los municipios, sino que recepta algo que ya está establecido en la ley, que es una acción, una función que tiene el municipio, y siempre en la medida que los municipios puedan o estén en condiciones y tengan la capacidad de prestar la colaboración, ¿no? para estos temas, dejando en claro que es obviamente responsabilidad del organismo, de la Autoridad del Agua, en conjunto con la Dirección Provincial de Hidráulica, lógicamente, la resolución de las obras hidráulicas no autorizadas. Bueno, acá hay algunos puntos que se los voy a pasar en esta, que se ve más claro, que se hace, ahí está, como ven en la presentación, en forma comparativa. Van a ver ahí que en la primera columna menciona dos resoluciones, la 229 del 2002, que es la que aprobaba el procedimiento que se encontraba vigente hasta enero de este año, y la 413 del 2003, que lo que hacía era una modificación en cuanto a quién le correspondía hacer la desactivación de las obras, ¿no? La norma originariamente establecía que era la Autoridad del Agua, como la Autoridad del Agua no tiene competencia para hacer obras, no tiene maquinarias y demás, esa competencia se pasó a través de la resolución 413 del 2003 a la Dirección Provincial de Hidráulica. Originariamente el sistema establecía dos instancias para iniciar la denuncia, ¿no? La denuncia del particular, la persona que se presentaba y decía que había una obra no autorizada en algún lugar en la provincia de Buenos Aires, o la constatación de oficio, ya sea a través de los zonales de la Dirección Provincial de Hidráulica o en alguna inspección que ADA llevaba a cabo. El procedimiento nuevo incorpora también a los municipios como actores en esto también, en no solo recibir denuncias, sino que los mismos municipios puedan denunciar y constatar, que es esta competencia que le asigna la ley, constatar la existencia de la obra. Esto se hace a través de formularios que la Autoridad del Agua provee, que bueno, ahí es otro punto que es muy importante en esto que hace la modernización del sistema, del procedimiento, que en un principio el formulario era papel, la única forma de hacerlo era papel, y variaba mucho, esto nos generaba mucha complejidad al momento de abordar las denuncias, la forma en que se hacía y lo que se completaba y los datos que se brindaban. Hoy en la página web de la Autoridad del Agua está el formulario digital. Es un formulario que tiene campos que son obligatorios, que para nosotros son muy importantes para poder avanzar con el procedimiento, que si no se completan no se puede continuar. Entonces, bueno, esto sistematiza de alguna forma cómo se reciben las denuncias y hace que el abordaje pueda ser mucho más ágil y eficiente, ¿no?, por parte de la provincia.
Bueno, la comprobación, la norma anterior solamente prevía que lo pudieran hacer a través de los zonales del Departamento Zonal de DPH, de la Dirección Provincial de Hidráulica, y el sistema actual lo que prevé es que si la denuncia la hace el particular, como les decía, la comprobación la puede hacer DPH, el municipio, la autoridad del agua, cualquiera de los 3 actores que están autorizados para hacerlo, y en el caso que se inicie de oficio por cualquiera de los actores, sea municipio, ADA o DPH, en el mismo acto de la denuncia ya se acompaña el acta de la comprobación. Entonces, cuando la denuncia llega a la autoridad del agua, ya tiene un camino recorrido, ¿no? Ya no llega no solo la denuncia, sino también el acta que comprueba, verifica que la obra está y cuáles son las particularidades o las características de esa obra. Algo también que era importante es que en el procedimiento anterior se hacía una intimación a la persona, al dueño del campo en donde se denunciaba que estaba la obra, y se le intimaba que presentara como un descargo a ver si la obra estaba autorizada o no, pero no había ningún tipo de sanción directa por haber ejecutado esa obra sin tener autorización. Hoy, en el acto, en el momento, en la cédula, cuando se le notifica que se inicia el procedimiento, ya se le aplica, o sea, se le notifica de la infracción al artículo 94 del Código de Aguas, que establece que todas las obras que se realicen para beneficio en las propiedades, ¿no?, tienen que tener autorización de la autoridad del agua. Entonces, esta primera infracción, que ya se comprueba en un primer momento, habilita que el organismo cobre una multa, una primera multa por haber ido en contra, digamos, de lo que establece el artículo 94. Entonces ya hay una primera acción que entendemos que desalienta de alguna manera a continuar con esta práctica de llevar adelante este tipo de obras hidráulicas. Después también lo que tiene que ver con el acto administrativo que declara la clandestinidad, como les decía antes, solamente se declaraba la clandestinidad, no se aplicaba ninguna multa, la multa correspondía si después la persona no desactivaba la obra en tiempo y forma, pero era un procedimiento que dilataba mucho el tema y no se veía en lo concreto una resolución. A partir de la nueva norma, no solamente que se aplica esta primera multa, que en caso de no pagarlo se ejecuta a través del Ministerio de Economía con el sistema de recupero de créditos fiscales a través de los juicios de apremio, sino que se declara la clandestinidad y en caso de que se trate de un conflicto entre vecinos, digamos, que no afecta el sistema hidráulico provincial, esto habilita a que el interesado pueda utilizar este instrumento para ir a la justicia ordinaria a hacer el reclamo correspondiente. En aquellos casos en que sí afecte el sistema hidráulico, que eso es una decisión una información que a nosotros nos provee la Dirección Provincial de Hidráulica, se otorga el plazo para la desactivación. En caso de no desactivarse, se aplica una nueva multa de pleno derecho que duplica a la primera y en caso de que no se desactive, ahí sí se avanza, y esto también es lo novedoso, en forma articulada entre la DPH, la Autoridad del Agua y los municipios para llevar adelante la desactivación en caso de que la persona que llevó adelante la obra no lo haga. Bueno, como les decía, este nuevo procedimiento recepta los avances, no solamente en materia normativa, sino los avances en cuanto al uso de la tecnología de los últimos años, acelera los tiempos en que se llevan adelante todo el procedimiento y, bueno, incluye también esto del sistema hidráulico provincial, que para nosotros es un concepto clave para el avance en la resolución y para que, bueno, en particular que cada uno se haga cargo, digamos, de las acciones que lleva adelante, en este caso, en la realización de obras hidráulicas no autorizadas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a la colega, no ingeniera, como aclaró, por su disertación, y la verdad que celebrar esta incorporación, como decía en la última filmina, de los municipios. Una breve acepción en relación a eso. Lo importante es que desde los lugares como La Plata y demás empiece y se escuche como se viene haciendo y se profundice la voz de los municipios y de la gente que está en el territorio. Lo mismo, Analía, también felicitarte
por incorporar a los municipios en estas mesas, en las rondas y en todo lo que significa estar cara a cara con los vecinos. Gracias por eso. Ahora sí, es el turno del UNICEN, titulado Entre cuencas y caminos, desafíos del drenaje en zonas rurales, ingeniera Macarena Menón Bellagamba, de la Facultad de Ingeniería. Macarena. Hola, sí, se escucha. Bueno, muchas gracias, Agustina. Mi nombre, como ya dijo, es Macarena Menón. Soy de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, del área de hidráulica y vías de comunicación. Vamos a esperar que me pongan la... Bien. Bueno, ahí estaba. Lo que vamos a hablar hoy es las cuencas y los caminos, ¿sí? Que muchas veces nos enfocamos en el camino y nos olvidamos de las cuencas. Bien. Los caminos, como ya estuvimos hablando hoy, son claves para la logística productiva, la conectividad territorial y también el acceso a los servicios como la educación, emergencias, que es lo que se estuvo hablando mucho hoy. Y el manejo del agua condiciona indefectiblemente la transitabilidad y la durabilidad de la obra de los caminos. O sea, no nos podemos olvidar del agua. El análisis de la cuenca tiene que estar asociado al diseño de los caminos. No podemos diseñar un camino solo, aislado, sin pensar en la cuenca y en el agua que llega hasta él y hacia dónde va. La red de caminos indefectiblemente modifica el escurrimiento natural del agua y lo que tenemos que tratar es de que esta modificación sea la mínima posible. Se trata de respetar la naturaleza, ¿sí? Bien, unas características de la zona de llanura que son las que nos encontramos nosotros, tenemos bajas pendientes, esto hace que la dirección del escurrimiento no sea clara en algunos casos, los límites de las cuencas y subcuencas a veces no están tan claros, esto trae limitaciones en los métodos hidrológicos clásicos y predomina el flujo vertical sobre el horizontal. ¿Qué significa esto? Que predomina la evaporación y la infiltración, que es la penetración del agua en el suelo, sobre el flujo de agua superficial. La microtopología del lugar afecta mucho el escurrimiento. Nosotros desde la Facultad de Ingeniería estamos trabajando en varios municipios, hemos trabajado. Lo que nosotros hacemos es proponer una planificación hidráulica del camino para no ir corriendo atrás de apagando incendios, como se dice, cuando el agua ya la tenemos arriba del camino. La idea es transformar los datos que tenemos crudos en una hoja de ruta, en pasos a seguir, dónde enfocarnos. Bien, el análisis hidrológico general arranca por una modelación hidrológica de toda la zona de estudio. Como dije hoy, no podemos centrarnos solo en el camino. Se delimitan las cuencas a las que pertenecen, cuencas regionales me refiero, no solo las que afectan el camino. Se pueden analizar imágenes satelitales, se necesita tener un relevamiento de todas las obras, saber qué obras hay, dónde no hay obras si se necesitan, y cómo interacciona la red de drenaje con la red de caminos. Bien, en la modelación hidrológica nosotros nos basamos en el modelo digital de elevación del IGN, que eso lo que muestra es el relieve en una celda de 30 metros por 30 metros de toda la Argentina en este caso. En algunos casos puntuales se podrían hacer relevamientos más exhaustivos y detallados. Hoy en día con la tecnología de drones hay mucho para hacer con esto. También, que el ingeniero Rastelli dice que consulta bastante, las cartas del IGN están basadas en esto y hay que consultarlas. Ahí vemos un mapa con las pendientes del terreno y las líneas de nivel. Con eso se puede generar una modelación del drenaje superficial, que es en las zonas donde se va a acumular el agua. Lo que es importante de esto es contrastarlo con la realidad, porque podemos generar un modelo con muchísimas arterias de drenaje que en la realidad no existe. O sea, hay que siempre contrastar el modelo con la realidad. Ir al territorio, mirar el terreno, mirar las imágenes, mirar las cartas topográficas con las redes de drenaje del IGN. Bueno, y ahí sí vamos a la delimitación de las cuencas. Las cuencas lo que delimitan es
una superficie topográfica en la que el agua drena hacia un mismo punto, que es el punto de cierre de la cuenca. Ahí vemos un partido con varias cuencas que intervienen en el partido. Otra cosa que les había mencionado antes es el análisis de imágenes satelitales. Ahí vemos 3 imágenes de una misma zona, una de 1987, 2017 y 2023. El 2023 es un periodo de sequía, ¿sí? Entonces, recorriendo el camino en 2023 no nos íbamos a encontrar con el agua, pero viendo imágenes históricas se pueden determinar en qué zonas el agua, que es lo que vemos más oscuro en las 2 primeras imágenes, corta a los caminos, ¿sí? Caminos que desaparecieron por el agua en épocas de crecida. Acá vemos otras imágenes satelitales. También se puede determinar el porcentaje de áreas anegadas de los caminos y calcular también el porcentaje superficial de agua. Esa última imagen es del año pasado que hubo bastante lluvia. En el relevamiento, nosotros también realizamos relevamiento. En el relevamiento de los caminos enfocados a la parte hidráulica, más que nada las obras de arte son puentes y alcantarillas. Lo que se hace es relevar y georreferenciar todas las alcantarillas, tipo de alcantarilla, estado, dimensiones, embocadura, material. ¿Para qué? Para con esta información después poder verificar que efectivamente funcionen correctamente. En el análisis lo que vamos a tener son las alcantarillas existentes. Vamos a tener de esas alcantarillas existentes cuáles son las principales a mantener y en donde tal vez la red de drenaje corta el camino y no existen ninguna obra de arte que permita el paso. A su vez, dependiendo cómo la red de drenaje influya sobre el camino, cobran importancia las alcantarillas transversales, que son las que tienen las tranqueras, que muchas veces nos las olvidamos cuando hablamos de alcantarilla y nos referimos solo a las transversales. Acá en estas imágenes iba a mostrar un poquito de eso. Acá, en el color más verde, lo que se ve es el agua, es una imagen satelital. Ahí, en el centro de la imagen, vemos un camino con escurrimiento paralelo a las líneas de drenaje, o sea, van los dos hacia el mismo lugar. Si estos caminos no cuentan con las cunetas necesarias y las alcantarillas en las tranqueras, lo que pasa ahí es que el agua termina fluyendo por el camino y el camino se convierte en un canal que lleva el agua, si no está bien conformada la sección transversal del camino. Este es el caso de un camino, como ven en el centro de la imagen también, perpendicular a las líneas de escurrimiento. En este caso vemos que probablemente a ese camino le faltan obras de drenaje porque el agua queda retenida de un lado del camino y el camino funciona como un terraplén, reteniendo el agua aguas arriba sin que pase hacia aguas abajo. Y acá vemos otro camino con el escurrimiento perpendicular también, en el que vemos que hay alcantarillas, pero el área sobre el camino afectada es bastante grande, o sea que probablemente hay que verificar las secciones de esas alcantarillas. Acá vemos algunas imágenes. Este es un camino con una sección de cunetas insuficientes que se transformó en un canal. Esto lo hemos visto hace poco en varios municipios. Otra afectación que puede tener el camino es en esta zona de llanura el ascenso del nivel freático o la presencia de agua en superficie, que lo que hace es reducir el valor soporte y ante el tránsito el camino queda inutilizado. O sea, prácticamente ese camino hay que conformarlo de vuelta. Tenemos, como dije hoy, la topografía local afecta también y en zonas donde la pendiente es un poco más alta, lo que pasa es que la velocidad del agua se lleva a los sólidos del camino y se generan baches o se generan esos pozos en el camino. Eso es debido a que el agua, en el momento que estuvo ahí, porque ahora el agua no está, se llevó a los sólidos y ese camino también queda intransitable. Acá tenemos otro en que en realidad lo que pasa es que la pendiente transversal del camino es poca y el agua busca por dónde salir. El agua siempre va a salir. Bien, ahí puse una frase que el comportamiento hidráulico define directamente la capacidad de uso del camino. Como dije hoy, no nos podemos olvidar del agua. Acá tenemos caminos transversales al escurrimiento. En el primero de los casos no existe una obra de alcantarilla o una obra hidráulica que permita el paso del agua y el agua terminó pasando por arriba del camino. Y en el segundo caso sí existía una alcantarilla, pero que se ve que la sección no alcanzó
y el agua terminó llevándose parte del camino también. En este caso, estos caminos son caminos en puntos bajos, que tenemos bastantes puntos bajos a lo largo de la provincia, lagunas, humedales, que lo que pasa ahí es que el agua queda de los dos lados del camino. En este caso, las alcantarillas funcionan como vasos comunicantes, a veces están muy bajos los caminos y lo que pasa es que el camino termina borrado dentro de la laguna, o el agua en los laterales socava los laterales del camino, que es lo que pasa en la imagen de abajo, y el camino también termina no funcionando. Bien, el diseño hidráulico, pongo ahí, provoca el deterioro prematuro del camino, independientemente de si el camino está transitado o no. El tránsito no es un factor. Bien, vamos a un análisis de alcantarillas, que me han pedido que me centre en esto. En el caso de las alcantarillas, lo que se hace es calcular el área de aporte o la subcuenca de aporte a la alcantarilla para determinar qué superficie va a drenar esa alcantarilla. Se estima el caudal de diseño y luego se debe diseñar o verificar la alcantarilla. Estos son imágenes de caminos con las cuencas de aporte. ¿Dónde se ubican las cuencas de aporte? En puntos bajos, en lugares donde realmente existan alcantarillas. Acá lo ideal también es ir al lugar, consultar con la gente que transita el camino, dónde pasa el agua cuando llueve. A partir de ese punto se determina aguas arriba el área que va a aportar hacia esa alcantarilla. Acá, bueno, esto es un poco, lo traigo de la facultad, es el método racional, es el que usamos para determinar el caudal, que lo que interviene ese C por I por A es, el C es un coeficiente de escorrentía, que es un porcentaje de agua de la precipitación que escurre con respecto a la precipitación total. Depende del tipo de suelo, de la pendiente y de la cobertura vegetal del terreno. La intensidad de la lluvia, que la intensidad de la lluvia se suele sacar de, no sé si las han sentido nombrar, de las curvas IDF, que relacionan intensidad, duración y frecuencia de precipitaciones. La duración de la precipitación que se toma es igual al tiempo de concentración de la cuenca, que el tiempo de concentración es el tiempo que tarda la gota más alejada hidrológicamente en llegar al punto de salida, que significa que toda la cuenca está drenando al punto de salida. Y la recurrencia, que es la frecuencia que ven en ese IDF, se determina de acuerdo a las obras. Para alcantarillas se recomiendan 10 años y 25 años para puentes en el caso de caminos vecinales. Y A, que es el área de aporte, es lo que veíamos antes. Considerando un tiempo igual al tiempo de concentración, podemos tomar toda el área. Esta fórmula nos da un caudal máximo. Con ese caudal máximo lo que se hace es diseñar la alcantarilla o verificarla usando el método propuesto por Vialidad Nacional. El método propuesto tiene unos nomogramas en el que intervienen esos datos que puse ahí, que es caudal, longitud y pendiente de la alcantarilla, forma y material de la sección de la alcantarilla, el tipo de la embocadura, las dimensiones, y lo más importante es la profundidad admisible del remanso en la entrada de la alcantarilla. Esto es la altura de agua en la entrada de la alcantarilla. Esa altura no debería afectar la obra del camino. Y también hay que verificar las velocidades, principalmente arriba de la alcantarilla, en el canal de salida de la alcantarilla, para que no socave la cuneta o el área donde descarga. También hay un programa desarrollado por la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, en donde poniendo los datos, igual que en los nomogramas, se puede verificar la alcantarilla, en donde nos da la altura a la entrada y a la salida de la alcantarilla de agua. Como conclusiones, cada territorio tiene su particularidad, no hay una solución mágica para todos los lugares, la metodología se debe adaptar al territorio. El objetivo es garantizar la salida de la producción y la conectividad social. No necesariamente debemos pretender tener un camino perfecto, ¿sí?, sino que funcione a pesar de las precipitaciones. Tener una visión sistémica, que esto lo hablamos hoy con Marcelo y los dos coincidimos en lo mismo. No olvidarse de que el camino forma parte de una cuenca más grande, ¿sí?, no es solo el camino que tengo adelante de mi campo. Muchas veces las soluciones están aguas arriba del camino, ¿sí?
reteniendo el agua. El diseño hidráulico tiene que respetar el escurrimiento natural del agua y la hidráulica no es opcional en el diseño de caminos, sino que determina el éxito o fracaso de la infraestructura vial. El mantenimiento preventivo, limpiar una alcantarilla, es mucho más barato que reconstruir una alcantarilla. Entonces, una hidráulica mal resuelta se paga en mantenimiento, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniera, muy claro y preciso. La importancia de la ingeniería en caminos rurales, muy bien dicho, y cómo es un trabajo, como dijimos al comienzo, integral y que constituye realmente una pata muy importante de la mesa para que los caminos finalmente sean eficientes y efectivos para sus fines, ¿no? Que como bien dijiste, Macarena, que no solamente es la producción, sino también una cuestión de vida social. Ahora sí, vamos con Marcelo Rastelli. Principales lineamientos y criterios para el diseño y verificación de obras hidráulicas en el ámbito de la infraestructura vial rural, ingeniero hidráulico, su momento. Buenos días a todos, en particular a los anfitriones que con tanta amabilidad nos han recibido. Y mi especial agradecimiento a Analía y todo el equipo de gente que la acompaña, que ha persistido en esta exitosa idea de convocar a distintas partes que tienen que ver con la problemática de los caminos rurales, que es una parte significativa de la infraestructura por la cual nos movilizamos, movemos la producción o intentamos llevar una vida cotidiana normal, y que ha servido como punto de encuentro para conocernos, intercambiar opiniones, etcétera, y que en este breve tiempo vamos por lo menos en lo que a mí respecta, una tercera edición con una importante convocatoria que nos sigue reuniendo. Ojalá encontremos huellas para, sobre esto, avanzar y mejorar nuestra perspectiva. Bueno, por si no les queda claro el componente hidráulico sobre el diseño y la sustentabilidad de la red vial rural, vamos a machacar por aquello de que nos decían las maestras de mi generación, hay que insistir. Nos han reunido a Macarena y a mí para decirle algo más o menos parecido, pero bueno, vamos a dar algunos matices que hemos conversado con Macarena. Por de pronto un gran avance es que más o menos decimos lo mismo. Bueno, este es el título. Bueno, comenzamos diciendo que lo que ustedes ya escucharon, que el correcto diseño de una obra vial para cualquier condición de solicitación, ya sea urbana, rural, esté hecha de tierra o con una calzada hecha en base a otro tipo de materiales, es una conjunción de equilibrio entre su función o su funcionalidad para el desplazamiento de los vehículos, de acuerdo al uso que vaya a tener, y las condiciones del entorno que lo rodea. Esta definición, que parece muy abstracta, dice muchas cosas. En nuestro territorio, en nuestra provincia, y particularmente ahí sí en los caminos rurales, el principal factor que afecta el diseño, el uso y yo diría la conservación de los caminos es el que provocan los excedentes hídricos que interceptan la traza de un camino. Este concepto es aplicable también al diseño de caminos de uso urbano o suburbano, pero nos vamos a enfocar en el tema vial. Es por lo tanto
que el correcto diseño de un camino es una combinación de la ingeniería vial e hidráulica para considerar aspectos que el desarrollo del proyecto debe tomar de las dos especialidades y posteriormente obras de las dos especialidades. Dicho de otro modo, el correcto diseño de un camino es ante todo una obra de ingeniería y el enfoque vial y el enfoque hidráulico es parte de la misma cuestión. Entre los principales motivos del deterioro que se presenta en los caminos rurales, el incorrecto manejo de los excesos hídricos, ya sea sobre o bajo la calzada, posiblemente sea el factor más determinante. Es por lo que se rompe un camino. ¿Se rompe porque se debilita la base o se rompe porque el agua afectó la calzada? La ausencia o el uso o la colocación deficitaria en la colocación de las obras de drenaje que dan lugar al paso del agua, es decir, a que la obra vial sea transparente al agua, provoca acumulaciones de agua que, lo que les decía recién, debilitan el apoyo del camino, la subbase del camino. Y consecuentemente, eso sostenido en el tiempo hace que se deteriore la calzada, es decir, la parte superior del camino. Con lo cual empiezan los baches, la rotura progresiva, etcétera, hasta el colapso del camino. Bueno, algunas imágenes que ya se han mostrado recién, pero siempre repetirlo es bueno. Cuando llegamos a esta situación donde el agua está sobre la calzada, no solo que tenemos restringido el uso del camino como tal, sino que probablemente vayamos camino a la rotura de la obra y a la necesidad de volverlo a hacer. O casos como la incorrecta conducción del agua en el camino que nos provoca un deterioro por erosión que también termina siendo irreversible. O lo peor de todo, que es la ocupación del espacio del camino para hacer canales, a lo cual me voy a referir al final de esta exposición. El modo correcto para hacer un camino es a través de la realización de un estudio hidráulico previo a la ejecución de las obras, conjuntamente con la etapa de diseño vial, con el objeto de evitar que el camino después esté afectado por anegamiento. La colocación, para ello, digamos, se debe realizar un correcto alcantarillado que le dé lo que nosotros le llamamos la transparencia hidráulica, es decir, que el camino no se entera que está pasando agua. Y esto debe estar complementado con la ejecución de lo que llamamos los desagües laterales, es decir, los zanjeos laterales hechos en la medida y en la orientación correcta y necesaria. Y la tercer componente es que del estudio hidráulico también resulta la cota de rasante del camino. Los niveles de rasante son el resultado no solo de la geometría vial, sino también de la posible afectación por elevación de los niveles de crecida. En primer término, tenemos que distinguir en un cruce hidráulico de qué tipo de cruce hidráulico se trata. Si se trata del paso de un curso natural de agua, dado por ríos, arroyos o canales principales, y eso determina un tipo de obra hidráulica, o si son lo que le llamaríamos pasadas naturales del agua. Macarena se refirió muy bien a que cuando nosotros tenemos un camino que recibe agua en forma lateral, estamos viendo esa foto, pero en realidad lo que tenemos es una cuenca de aportes cuya extensión es necesario estudiar y analizar para saber hasta dónde llega, qué forma tiene,
y la cual puede tener distintas vías de paso de agua. Algunas están concentradas en un curso principal y otras son simplemente depresiones orientadas en el sentido del camino. Esas pequeñas depresiones, cuando tenemos situación de exceso hídrico, van a traer agua. No son un río, no son un arroyo, pero son una pasada natural de agua. Esa pasada natural demanda una obra hidráulica de paso, de modo tal que no se produzcan retenciones. En todos los casos debe hacerse el cálculo hidráulico correspondiente, ¿no es cierto? El cálculo hidráulico se compone de dos partes, que también lo explicó bien Macarena. Un primer cálculo hidrológico, que es el que nos permite calcular los caudales en cada punto de paso del camino, en cada punto de paso del camino. Por eso previamente hay que hacer un estudio topográfico para identificar dónde están esos puntos. Y después, una vez que tenemos los caudales, con ese caudal diseñar correctamente la geometría de la alcantarilla. Los cursos naturales o principales que estén canalizados nos permiten además vincular el paso del agua en un camino a un sistema de desagüe o de evacuación del agua. De modo que lleguemos a una descarga franca, es decir, si tenemos un arroyo y le damos una dimensión adecuada, ese arroyo seguramente desemboca a un río o a un cuerpo de agua que permite una salida ordenada de las aguas. Los que llamamos pasos naturales, es decir, esas pequeñas vaguaditas o pasaditos de agua, bueno, metodológicamente debemos proceder de un modo similar, es decir, determinar el caudal de diseño y posteriormente diseñar las obras hidráulicas de paso, que son alcantarillas. En esta imagen podemos ver una estructura a la izquierda de un curso de agua claramente principal y lo que sería un paso natural de agua dado a través de una alcantarilla de menor jerarquía, pero que seguramente ha sido calculada y diseñada en base a ese criterio. El procedimiento de cálculo hidrológico vincula lo que son las lluvias con la formación de escorrentía, es decir, el vínculo de una tormenta que produce paso de agua, corriente de agua, se produce a través del procedimiento hidrológico de cálculo. El caudal depende de la tormenta, es decir, de qué tipo de lluvia vamos a elegir, del tipo de suelo que va recorriendo el agua mientras se acumula en superficie y de la superficie del área de aporte al punto en el cual estamos calculando esa alcantarilla, que lo explicó muy bien Macarena. Eso está expresado, por ejemplo, en el método racional de cálculo de caudal, que toma en cuenta estos tres componentes. Para el procedimiento hay distintas herramientas dentro del campo de la hidráulica. Hay algunas adoptadas por los organismos oficiales, como Vialidad, como Hidráulica de la Provincia, etc. Y están basados siempre en las leyes de la hidráulica convencional, ¿no es cierto? Entonces, podemos optar por alguna de esas herramientas de cálculo. Por lo general, el proyectista lo hace en base al tamaño de la cuenca. Hay algunas que son más complejas, requieren metodologías de cálculo más desarrolladas y otras que son más pequeñas y se puede adoptar una metodología de cálculo simplificada. Para el cálculo hidrológico no voy a detenerme mucho porque lo ha explicado Macarena, pero hay que hacer una evaluación planialtimétrica para identificar cuál es el área de aporte, es decir, la cuenca de aporte de un camino, y cuál es el punto de paso que intercepta el camino, porque ahí es donde vamos a colocar la obra. Los procedimientos para definir la cuenca se han ido enriqueciendo con la incorporación de tecnología. Yo creo que la utilización de imágenes satelitales es muy rica, sobre todo porque nos permite con comparaciones multitemporales ver escenarios de afectación
en periodos muy ricos y de la situación del terreno cuando no está tapado de agua. Pero en mi condición de ingeniero senior y con muchos años de experiencia, yo creo que el trabajo que está concentrado en las cartas del Instituto Geográfico Nacional son un elemento de enorme valor informativo, no solo porque tienen un trazado de topografía y de curvas de nivel muy preciso. En lo personal han sido escasísimas las ocasiones en las cuales he tenido discrepancias contrastadas con topografía, sino porque además la cantidad de elementos de información de vegetación, de molinos, de caminos, de alambrados, que figuran en las cartas, que su edición en ese sentido data de la década del 40 más o menos, siguen teniendo una enorme vigencia, por lo cual yo prefiero siempre tenerla como la herramienta principal para tomar alguna decisión de delimitación, sobre todo porque estamos hablando de una escala de trabajo, cuando definimos la cuenca, suficientemente grande que posiblemente no podamos recorrer físicamente esa cuenca. Podemos apoyarnos en imágenes de drones, etcétera, pero bueno, siempre a partir de un documento base como puede ser este. Esto es el trazado de una cuenca sobre una plancheta del Instituto Geográfico. Lo que ven ustedes son curvas de nivel. Lo que está en rojo es la delimitación de la cuenca. Eso está hecho a partir de entender que lo que está de la línea roja para arriba es agua que se va para arriba. Y de lo que está de la línea roja para abajo se mete adentro de esta cosa envuelta en la línea roja. Lo que está en azul... Lo erré. Ah, y acá no. A ver, no, tampoco, no. No toma el puntero. Bueno, lo que está en línea azul sería un curso de agua formado, es decir, un arroyo. Lo que está en línea celeste son los pasos de agua natural. No, estaba buscando el marcador, el puntero. Después hay un esquemita de nodos, es decir, donde se encuentran esos puntos de agua. Imaginariamente esa traza roja es el camino, entonces cómo eso va confluyendo, yo tengo que tomar en cuenta todo eso. Después, bueno, se subdividen, se miden las áreas, se toman los tiempos de concentración y con eso se va conformando un procedimiento de cálculo. Pero esta base yo estimo que es muy importante porque es la que me permite definir, bueno, qué es lo que viene. Fíjense ustedes que quien está situado sobre el camino ve el camino, no está viendo todo esto. Y esto es lo que viene. Es frecuente escuchar, sobre todo entre los productores de campo, que dice, me mandan el agua de tal lado. El agua viene porque el desnivel que existe dentro de este globo rojo hacia el camino es el desnivel natural del terreno. No reconoce si son dos municipios distintos, dos provincias distintas, propietarios de distinta índole. Es por donde va a pasar el agua porque así lo ha determinado la geografía. La geografía es un elemento físico cambiante en el tiempo, pero la mala noticia es que ese tiempo puede durar algunos miles de años y probablemente, tal vez no, pero probablemente no lo veamos. Entonces tenemos que tomarlo tal como está, aceptarlo y hacer el cálculo en base a eso. Ese me mandan el agua es una afirmación imaginaria que en realidad tenemos que aprender a aceptar. Bueno, volviendo a lo nuestro, la escorrentía superficial es cómo podemos definir el terreno por donde va transitando el agua, si es enteramente rural, si es de pastizales, si es de cultivos, si es de montaña y tiene predominio de piedra, si atraviesa partes urbanas. Eso cambia la velocidad con que se mueve el agua y eso determina qué tipo de coeficientes tenemos que adoptar.
Con respecto a la tormenta de diseño, esto es muy importante. La lluvia, lo explicó de alguna manera también Macarena, la lluvia nosotros la ordenamos estadísticamente, nosotros, los ingenieros hidráulicos, la ordenamos estadísticamente. Tomamos registros de lluvia, los medimos en función del tiempo que se produce la lluvia y en base a eso la ordenamos estadísticamente. Después de eso, hacemos una gran ensalada, digamos, y podemos elegir cuál es lo que probablemente, estadísticamente, sería la lluvia más grande, de acuerdo a ese registro que hicimos, que se podría producir en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, 2 años, o 10 años, o 100 años, o 1000 años. Cuanto más grande el periodo de tiempo, mayor es la lluvia que se puede producir, medida en intensidad, es decir, en lluvia por unidad de tiempo. ¿Cuántos milímetros en una hora, por ejemplo? ¿Por qué digo esto? Porque esa intensidad asociada a la recurrencia es esa, la mayor lluvia que se puede producir en el lapso de tiempo que elegimos, podemos elegirla hasta el infinito. Ahora, la obra necesaria para la lluvia infinito va a ser infinita y su costo va a ser infinito. Entonces, el trabajo de los ingenieros es hacer una obra posible para la realidad. Es decir, una correcta ecuación técnico-económica. En general, los sistemas pluviales urbanos se diseñan para 2 años de recurrencia. Es decir, se toma la mayor lluvia que puede ocurrir en un periodo de retorno de 2 años. Y se verifican para 5. El puente de una autopista debe ser realizado como mínimo para 100 años de recurrencia. ¿Qué significa esto? Que podemos permitirnos que haya un anegamiento temporario en una calle de una ciudad, pero no podemos permitir que se corte una lluvia, salvo una verdaderamente extraordinaria. Bueno, en los caminos rurales se considera que se puede requerir una recurrencia menor. La realidad es que la normativa todavía no está muy de acuerdo. Hemos hecho intentos de normatizar esto, sobre todo después de la elaboración del Plan Maestro del Salado, que por su extensión, la cuenca del Salado es el 60% de la provincia de Buenos Aires. Si podíamos ordenar con las obras del Salado el funcionamiento de los caminos rurales, que es una pretensión que también tiene el Plan Maestro del Salado, bueno, podemos ordenar el resto de la provincia. Los caminos rurales transitan entre la nada, porque hay muchos caminos que no tienen hecha la infraestructura hidráulica, y se pone el caño que le pareció a alguno, y hasta 10 años de recurrencia. Yo creo que entre 5 y 10 años de recurrencia es un buen criterio. No es para embarullarlos a ustedes con el tema de la recurrencia, pero sí en visualizar que la obra hidráulica en un camino rural tiene una jerarquía que debe ser superior a la que tenemos en el diseño de los pluviales de una ciudad, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque asiste como servicio público un uso que requiere una estabilidad en el tiempo, que no es una autopista, pero no es una calle. Bueno, dicho esto de orden conceptual, vamos a la siguiente. En el resultado, con los parámetros que yo les mencioné y la herramienta que usemos, vamos a obtener un valor de caudal, que es lo que también nos dijo Macarena. Nosotros obtenemos un caudal. Con ese caudal y el lugar donde va la alcantarilla, donde tendremos una topografía de detalle de ese lugar, tenemos que diseñar la obra que le dé la transparencia necesaria al camino. Y el procedimiento de cálculo nos va a definir las dimensiones de la obra
la forma, si es rectangular, si es circular, si es en arco, etc. Y el tipo de materiales que vamos a usar para colocar. En cuanto a materiales, solamente digo que hay materiales admisibles y materiales que no son admitidos por los organismos técnicos provinciales. No obstante lo cual, se usan todos. Después los resultados, ahora vamos a ver en el último tramo de la presentación, son también diversos. Bueno, con el valor del caudal que tenemos, empezamos el procedimiento de dimensionar las alcantarillas. Un correcto dimensionado es el que haga que el camino no se entera que está pasando el agua dentro de los rangos de lluvia que hemos elegido, obviamente. El dimensionado, además del caudal, depende también del tipo de los materiales, de los niveles de entrada y salida. Es decir, el proyectista puede jugar con mover un poquito los niveles de altura de agua en la entrada o con resguardar las velocidades de salida, que son las que pueden provocar erosión aguas abajo y con una erosión retrógrada romper la alcantarilla. En fin, tenemos una serie de patrones por los cuales nosotros jugamos y tratamos de llegar al mejor resultado posible. También depende si se trata de un curso permanente, como dijimos, o principal, o es un simple paso de agua. Es decir, nosotros le podemos dar más jerarquía a un curso permanente y un dimensionado, no digo precario, pero de menor costo, obviamente, a un paso de agua. Y un caso particular, también mencionado por Macarena, es cuando tenemos niveles de agua en ambos lados de la calzada, donde no está un marcado desnivel. En general es porque estamos transitando el camino en un bajo o en una laguna. Con lo cual es necesario colocar lo que se llama una alcantarilla compensadora, es decir, algo que actúe como vaso comunicante para que no haya desnivel de agua entre uno y otro lado de la calzada, que puede ser provocador de un deterioro de la alcantarilla y de la ruta, sobre todo. Un caso especial lo representan los lugares que, algo mencioné hoy, que están próximos a un punto de descarga de un curso de agua que se conecta con una red hídrica provincial, como se mencionó hoy. Bueno, en ese caso, si estamos próximos a ese curso de agua, sí podemos efectuar una canalización desde la alcantarilla hasta el vuelco para materializar lo que sería un brazo secundario de ese curso de agua. Pero solo en ese caso, es decir, cuando sabemos que estamos conectándonos a un arroyo y no como parte de disimular una canalización hacia la nada. En este caso, el cálculo hidráulico tiene que incluir la verificación no solo de ese tramo, sino del efecto que le produce al curso receptor. Bueno, otro tema importante es la ejecución de los desagües laterales. Hoy algo mencioné. Además de verificar el paso transversal al camino, una obra correctamente concebida tiene que incluir el zanjeo lateral, que no necesita ser el canal de Panamá que va al lado del camino. Con una pequeña zanjita es suficiente. Siempre el tamaño va a depender del caudal que le esté llegando ese tramito. Pero no hace falta cortar una loma. Si hay una loma, se tira para un lado y para el otro, al otro punto. Pero no hay que hacer un largo canal de kilómetros al lado del camino. Bueno, hay que considerar el tramo de camino que efectivamente cae al punto de cruz. Es decir, definido el punto de cruz donde está la alcantarilla transversal, vemos cuánta longitud lateral al camino del lado de que recibe el agua, no hace falta hacerla de los dos lados, si no hay agua del otro, vamos a tener en caída hacia ese punto. Y ahí para atrás caerá al siguiente punto de cruce del camino que está distanciado. Las zanjas se dimensionan con un criterio de equivalencia entre el caudal de llegada y el tamaño y la pendiente de esa zanja.
en un corte esquemático del camino en forma transversal, es decir, estoy cortando el camino en forma transversal. Ustedes ven ahí, está el terraplén, la subbase, la base, la calzada de rodamiento, y a los laterales una pequeña zanjita que intenta el gráfico dar una proporcionalidad de la obra. Bueno, y vamos a algunos problemas de mantenimiento y diseño. Acá tenemos dos pequeñas alcantarillas, estos serían lo que serían pasos naturales de agua. Fíjense ustedes que son relativamente similares, pero en una alcantarilla viejita, posiblemente de mampostería, hecha con un caño de hormigón y con su cabezal de hormigón correctamente colocado y plantado. Esta obra permite hacer un adecuado mantenimiento de limpieza, sobre todo en la entrada y salida del agua, como para que no haya obstrucciones ni haya problemas de erosión. Esta obra ha sido hecha evidentemente en una condición de emergencia. Se colocó un caño de chapa, que no es la mejor solución ni mucho menos, que tienen problemas de deterioro porque se degrada el material, tienen problemas de aplastamiento, la capacidad de carga del caño de chapa es mala, no tiene hecho el cabezal, con lo cual se producen desmoronamientos desde la calle hacia la salida de la alcantarilla, con lo cual esta alcantarilla en realidad está funcionando con suerte al 50%. Algo parecido pasa en estas que, si bien son distintas, pero fíjense que acá tenemos un problema de erosión por las altas velocidades y si bien parece una obra relativamente nueva, o colocada hace poco tiempo, estoy seguro que si la vamos a ver ahora, no deben ser esas las condiciones en las que está. En esta otra, si bien es de hormigón, le falta un poco de limpieza, pero está claro que es una obra fácilmente conservable. También otros ejemplos de que a veces en condiciones de emergencia se termina utilizando refuerzos con materiales que no son los apropiados. En este caso se ha reemplazado, digamos, lo que sean los cabezales de la alcantarilla con bolsas de suelo, que bueno, en el momento de la colocación están, pero todos hemos visto esta solución desmoronada, rota, digamos, a través del tiempo no se sostiene. Algo parecido pasa con respecto al tema del camino. En el mantenimiento lateral del camino, en estas imágenes tenemos dos problemas. El primero es la reducción de la calzada. A la margen izquierda está viniendo un canal. Ese canal ha depositado el suelo sobrante entre el canal y el camino, lo cual no deja de ser bueno porque nos evita el riesgo de accidentes. Pero nos ha dejado una sola calzada y ocurre esto, que en algún punto donde se produce mucha acumulación de agua se rompe ese terraplén y el agua ingresa al camino y con lo cual perdimos el camino. Antes de dar por terminado, quería hacer mención muy superficial, pero me pareció importante resaltarlo, a esta temática. Este es un caso donde hay un canal hecho al lateral de un camino. Ya no es un desagüe del camino o una extracción lateral para levantar el camino, es un canal. Yo creo que hay una parte del pasado de esta historia que tiene que ver con la idea que se concibió el Código Civil en la República Argentina. Y me meto en un terreno espinoso, mucho más estando acompañado de dos abogadas y tres hermosas damas. Pero, ¿por qué se utiliza el camino, que como su nombre lo indica, es el camino, no es el río, para ponerlo como punto de descarga del agua que nos molesta? Es decir, el campo desarrolla un canalito, un zanjeo, llega hasta la cuneta, chau, arréglense como puedan. Si el camino no es un canal, entonces después viene la pobre municipalidad exigida por los vecinos
y le hace un zanjeo. Va hasta donde puede. Si tenemos la suerte que haya un arroyo, bueno, llega hasta el arroyo. Si no, no sabemos. Esencialmente, según mi experiencia, es porque es imposible hacerle entender al propietario que está del otro lado del camino que el agua debe continuar por ahí. Y ese propietario está convencido de que hay una confabulación internacional donde tanto Irán como Estados Unidos se han puesto de acuerdo para llenarle el campo de agua. Y yo creo que está en la esencia del Código Civil, que va a respetar, y desde el punto de vista del liberalismo jurídico lo entiendo y hasta lo puedo compartir, de que debe prevalecer el derecho individual a la propiedad privada, a que nadie se le meta y le haga algo en su campo. Pero los cursos y pasos naturales de agua, si se trata de un curso de agua natural, listo, no hay problema. Le tiramos la línea de ribera con los muchachos de la y definimos el espacio de uso público. Pero cuando son esas franjas grises, no hay forma de definir una obra dentro de un campo. Y la realidad es que hemos hecho pelota la red vial, donde la inmensa mayoría está afectada por este tipo de canalizaciones. Yo creo que es un tema que lo tenemos que trabajar, porque todo lo que les dije antes sobre los diseños de las alcantarillas, dónde las ubicamos, etcétera, etcétera, no sirve de nada si el día de mañana esta la hacemos bien, porque este tramo del camino lo hizo fulano, o lo hizo el municipio, o lo hizo la provincia, pero después por el costado le seguimos tirando los desagües, todo lo que nos sobra en el campo adentro del camino. Me parece que es un tema que debe ser incorporado. Por eso hacemos con Gastón tanto hincapié, el camino y el sistema hídrico que va de la mano son una sola cosa, no son dos cosas distintas. Y así como en este distrito pueden orgullosamente mostrar una exitosa gestión en el manejo de los caminos rurales y cuentan con, yo siempre digo, una situación de privilegio desde dos puntos de vista. Primero, que tiene un suelo bárbaro, entonces no tienen los problemas que tenemos en la zona del noroeste de erosión, pero además tienen un excelente material humano con el que han podido macerar esta mancomunión de productores, municipios, técnicos, etcétera. Pero hay que incorporar esto, el concepto de decir, bueno, el agua va por donde debe ir. No hay forma, es decir, todo eso que yo les mostré, que estudiamos la plancheta, que el agua va por acá, bueno, tiene que ir por ahí. No podemos hacer una escalera para hacer una obra. Y es lo que hacemos. Si ustedes miran los planos conforme a obra de lo que se ha hecho en toda la provincia, es una escalera. Todas las obras son tic, tic, a 90 grados. Y el agua no se mueve así. Ustedes lo saben muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que algo les haya servido. Buen día. Bueno, impecable Marcelo Rastelli, un ingeniero que además tiene mucho sentido común y mucha experiencia. Claramente los años aplicados a eso se ven y me encantó esto de la intergeneración. ¿Vos, Maca, qué edad tenés? 36 años. De vuelta, Naría, felicitarlo intergeneracional. No te voy a preguntar la edad, pero es muy interesante la postura de las nuevas tecnologías. Esto se habló también muchísimo en Olavarría el año pasado y vos recalcaste el valor de las cartas y por supuesto es lo que tiene que convivir, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho con mucho trabajo y mucha dedicación en su momento y lo que ofrece ahora la nueva tecnología, pero por supuesto sin menospreciar la tradición que nos trajo hasta acá. Felicitarte también, Marcelo, por esta cuestión de plantear la empatía que tiene que existir, sobre todo entre los productores y los productores hacia las autoridades provinciales y municipales y también los dirigentes que tanto trabajan desinteresadamente, ad honorem, para que esto pueda traccionarse bien, ¿no? Y que genera en definitiva lo que nos trajo acá hasta aquí. No sé si hay preguntas o han sido
muy acabadas cada una de las exposiciones. De no existir las preguntas, pasamos ya al próximo módulo y bueno, muchísimas gracias por el silencio tan respetuoso. Bueno, el gerente de la Comisión Vial Rural, ingeniero Luis Chabades, junto al gerente administrativo de la comisión, Leonardo Pacheco, hace entrega de presentes recordatorios. El agradecimiento entonces para la ingeniera Ada Jimena Blaya Dillon, directora provincial de gestión hídrica del ADA, a la ingeniera Macarena Menón Bellagamba de la Facultad de Ingeniería UNICEN y también el agradecimiento al ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli, que habló sobre los principales lineamientos y criterios para el diseño y verificación de obras hidráulicas en el ámbito de la infraestructura vial rural. También el agradecimiento a la moderadora de esta disertación.